Mira, esta palabra es tan poderosa y tan común, de que aún las personas del mal vivir que se dedican al pandillerismo la utilizan. ¿Ya? Puro, para lo puro, y eso es Biblia. ¿Sí? Porque cuando tú eres puro, entre comillas, tú eres una persona sincera, una persona real, una persona que no anda tras bastidores, o una persona que no hace show, sino que cuando va a decir algo lo dice con franqueza. Una persona que cuando va a hablar algo lo dice con tal autoridad y sin reserva alguna. Porque cuando alguien es puro, eso se nota. ¿Por qué? Porque cuando va a decir algo, lo dice de frente. Amén, amén. Lo dice de frente, aún que la gente se hagan enemigos de él. Alaba. Santo. Dile que está a tu lado, tú eres puro. Dile, espero que seas. Alaba. La persona pura no anda en mentira. La persona pura dice la verdad, aunque le duela. La persona pura no anda tapándose detrás de las paredes. La persona pura dice las cosas como le salen del corazón. Dios mío. Y cuando tú eres puro, Dios te mira con buenos ojos. ¿Por qué? Porque su Hijo vino a la tierra y fue puro hasta la muerte de cruz. ¿Estás aquí? Jesucristo no prometió nada que no cumplió. Y todo lo que decía y lo que Él prometía lo cumplía. Porque la persona pura promete y cumple. La persona pura habla correctamente y no anda inventando nada. Hay gente que anda inventando cosas o hablando cosas que muchas veces ni practican porque no son puros. El hombre puro siempre andará correctamente. Y yo quiero oír una definición rápida que hice aquí, una definición de 2 líneas. ¿Qué es pureza? Es mantener los principios claros acerca de un pensamiento o una, ahí dice, o una, es tener los pensamientos claros acerca de un pensamiento o una idea, principios claros, ¿ya? Cuando tú tienes principios claros, tus pensamientos y tus ideas son claritas. ¿Estás acá? Lastimosamente, hay muchas personas que no tienen principio. Y como no tienen principio, no tienen pureza. ¿Estás aquí? Y los principios son la base de la pureza. Dentro del camino del Señor existen muchos principios. ¿Ya? Principios de fe, de honradez, de amor, de temor, de santidad, y no vamos por ahí. Entonces, cuando tú tienes principios sólidos, tus ideas son claras y tus pensamientos son correctos. ¿Estás aquí? Dile que está a tu lado, ¿cómo son tus principios? Dile, estoy tratando que sean buenos. Alaba. Es estar correctamente enfocado en el plan y en el propósito asignado. En el libro de Gálatas, esta es una historia que a mí siempre me impacta. Porque Pablo fue el menor y aquí está dándole palo al mayor. Santo.
Porque entre comillas, el que debe de guiar a Pablo es Pedro. Pero el que lo está corrigiendo es Pablo. Alaba. ¿Está aquí? Y cuando yo veo esto, a mi mente viene, ¿dónde quedaron los principios de Pedro? ¿Aló? ¿Qué pasó? Como Pedro era el hombre del momento, pensaba que podía hacer lo que le daba la gana. Alaba. Eso pasa con nosotros cuando somos los que estamos pegados. Alaba. Muchas veces cometemos errores y pensamos que por nuestra fama o nuestra credibilidad podemos hacer lo que nos da la gana. Si no, mira los grandes ministerios, muchos que han caído, ha sido por eso. Olvida los principios. Y cuando uno olvida los principios, las bases no están sólidas. ¿Aló? Así que Pedro y Pablo, cada uno tenía una vertiente. Pedro era el encargado de estar con los judíos. Y Pablo era el predicador de los gentiles. Pero como Pedro tenía gracia tanto con los judíos como los gentiles, Pedro pensaba que podía hacer lo que le daba la gana. Así que Pedro, cuando estaba con los gentiles, se comportaba con ellos de una manera. Pero cuando venían los judíos, Pedro cambiaba el comportamiento. Y obligaba a los gentiles a judaizar. Cuando hablamos de judaizar, lo obligaba a circuncidarse. Está aquí. Lo obligaba a practicar las costumbres hebreas. ¿Aló? Y esto estaba causando un problema. Porque Pedro ya no estaba siendo puro. ¿Ya? Entonces cuando ya tú no estás siendo puro, tú comienzas a enredar a otros. De lucha. Dile que está a tu lado, cuando ya tú no eres puro, enredas a otro. Porque las prácticas que tú haces, la gente la va a imitar. Y como piensa que son buenas, la van a hacer cuando no son correctas. ¿Aló? Así que dice que Pablo llegó a Gálatas, llegó a Antioquía, llegó a Antioquía. ¿Por qué le dice esto a la iglesia de Gálatas? Porque él llegó a Antioquía, donde estaba Pedro. Dice que él llegó porque era de condenar lo que estaba pasando. Me imagino que eso llegó oído de Pablo. Y Pablo dijo, yo no lo puedo arreglar por carta ni por mensajeros. Esto yo lo tengo que arreglar face to face. ¿Aló? Es que los puros desenmascaran a los impuros cara a cara. Santo. Cuando alguien no está haciendo las cosas correctas, no le mandes un WhatsApp, ni tampoco le metas una llamada. Habla con él cara a cara. ¿Por qué? Porque los ojos, recuerda que te enseñé, son la ventana del cuerpo. Y cuando el puro está hablando, el que no está puro siempre va a agachar la cabeza, va a mirar para el cielo, va a mirar para un costado. Porque el puro está haciendo lo correcto. Así que dice que Pablo fue, dice, porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. Dice, era de condenar. Santo. Porque dice que estaba arrastrando aún a Bernabé en la hipocresía. ¿Aló? Está aquí. Es que las personas que no son puras
son hipócritas. Y la palabra hipócrita, o sea, no te sientas mal o no se sientan mal, es una persona que tiene dos caras. Eso es todo. Ser hipócrita es tener dos caras. Tengo una cara con Edwin y tengo una cara con Adalberto. Pero si yo tengo una sola cara, ¿por qué tengo dos? Era lo que pasaba con Pedro. Tenía una cara con los judíos y otra cara con los gentiles. Actuó de una manera con los judíos y actuó de otra manera con los gentiles. Y Pablo dijo, esto no puede seguir pasando. Alaba. Así que dice que Pablo fue y le resistió cara a cara. Es que los puros no hablan detrás de nadie. Los puros no andan diciendo, me dijeron, es que oí. No. Los puros van cara a cara. Iglesia, entre más gente pura hay en la casa de Dios, más santificación habrá en el reino. Dios está buscando gente pura, gente que por encima de cualquier circunstancia hable la verdad cara a cara. Aló. Y por lo general, por lo menos de mí, lo van a ver siempre. Cuando yo le voy a decir algo a alguien en su casa. Y no es que, pastor, lo que pasa es que fulano, cuando digo, fulana me dio esto. Ay, que no, pastor, no le diga qué. No diga que yo le dije, no diga que yo qué. Usted fue la que me dio. Entonces, ¿por qué? Es mentira lo que está diciendo. Los puros desenmascaran la mentira rápido, porque hablan cara a cara. Dice que le fue a resistir porque era de condenar y le resistió cara a cara. Y le dijo a Pedro, ¿por qué tú estás obligando a los gentiles a judaizar? Tú sabes bien que nosotros no somos salvos por la ley. Aunque nosotros por la ley no somos pecadores, tú sabes y estás claro que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Porque aún nosotros siendo judíos hemos creído en Cristo y lo creemos por fe. Y no somos salvos por la ley, sino que somos salvos por la fe en Cristo. Deja de estar enredando a la gente, deja de estar confundiendo a la gente y habla la verdad. Aló. Iglesia, cuando alguien es puro, no le importa las circunstancias que vengan después. No le importa. Pero lo que va a decir, lo dice claramente. Y cuando hablo de ser puro, no hablo de ser grosero. No hablo de ser altivo. No hablo de creerse más que otro. El puro habla lo correcto y siempre anda en lo correcto. No se cree más. Pablo no se creía más que Pedro, sino que a raíz de eso estaba causando un problema. Lo que Pedro estaba haciendo estaba causando problemas, porque estaba arrastrando a hombres con principios a practicar la hipocresía. Aló. Recuerda que Bernabé era socio de Pablo. Y aún a Bernabé dice que lo estaba arrastrando. ¿Por qué? Por la credibilidad que tenía Pedro. Y eso no puede pasar a cualquiera. Muchas veces nuestra credibilidad, cuando nuestros principios no son claros, podemos arrastrar a otro a condenación. Y lo que Dios quiere es que seamos puros. Porque el puro no anda arrastrando a nadie a la hipocresía. El que es puro le enseña la verdad de Cristo a la gente. Le enseña la salvación correcta. Le enseña los principios correctos. Le enseña el amor correcto y la fe correcta a la gente. Pablo no se creía más que Pedro, sino que Pablo lo quería corregir. Después que Pablo corría a Pedro aquí, Pedro desaparece. ¿Por qué? Porque le dolió la corrección. Pedro desaparece.
del mapa. ¿Ya? Porque Pedro entre sí dijo: Dios me desechó a mí y escogió a Pablo. Él mismo se desechó. Dios no lo desechó. Él mismo se desechó. Dijo: Dios ya me desechó y escogió a Pablo. Y desaparece Pedro. Pero Pablo muere primero que Pedro. Y cuando Pablo muere, entonces aparece Pedro. En primera de Pedro, segunda de Pedro. Ese es el Pedro que Pablo quería ver. Un Pedro correcto, un Pedro puro, un Pedro que entendía la revelación, que hablaba correcto delante de Dios, sin temor, sin miedo. Iglesia, si tú y yo de repente no andamos puros, Dios no quiere ser puro, porque el que es puro anda en lo correcto. El que es puro predica con fuerza, sin miedo. Para los puros todas las cosas son puras, pero el que no es puro anda en la corrupción. Está corrompido, o sea, está corrupto. ¿Pasaba o no pasaba eso con Pedro? Estaba corrupto porque tenía dos morales. El hombre puro no tiene dos morales. El hombre puro tiene una sola moral, un solo principio, es de una sola pieza, es correcto, es leal, es un hombre que es honorable. Santo. No anda corrupto. ¿Ya? No se corrompe. El puro no se corrompe. Miren, a Pablo nadie lo pudo corromper. Pablo estuvo preso 2 años. Y lo sobornaban los reyes de turno para que Pablo le diera coima para soltarlo de la cárcel. Pablo no le dio ni un centavo a nadie, porque él sabía que él no estaba preso por ser un malhechor. Aló. Pero hoy en día muchas veces nosotros los hombres de Dios, y que un maletinazo bajo la mesa. ¡Santo! Hay poder en la sangre. Alaba. Los hombres de Dios, nuestro maletinazo es la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios. Nosotros no andamos en corrupción. El hombre puro no anda en corrupción. El hombre puro anda en lo correcto. Santo de la gloria. Y una razón dura, hermano. Dura cosa es dar goce contra el aguijón. Graba ese versículo y tenlo en el corazón. Dios le encanta ver a los puros, porque los puros para los puros. Cuando dos puros andan juntos, todo sale bien. Pero cuando hay un puro y un impuro o un corrupto, no anda bien la cosa. Porque el puro quiere hacer lo correcto y el otro no. Aló. Santo. Decía, el puro habla con pureza. El puro no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén, amén. Santo. Dile que está a tu lado: Dios está buscando gente pura. Dile: suelta el engaño, suelta la mentira y suelta la hipocresía. Poder. El puro tiene 2 cosas. Tiene 1000, pero yo de las 1000 agarré 2 importantes. Número 1, mantiene su palabra firme. ¿Qué palabra? La palabra del Señor. ¿Qué estaba pasando con Pedro? Estaba distorsionando la palabra. Y la palabra del Señor no se puede torcer, porque el que la tuerce ya anda mal, ya es corrupto, ya anda en corrupción. La palabra no se usa un texto fuera del contexto. O sea, yo no le puedo decir a Eri, por decir algo: Eri, tú tienes que ser marido de una sola mujer. Si Eri no trae mujer ni a la iglesia.
Le estoy diciendo un texto fuera del contexto porque el hombre no me ha traído ni una muela a la iglesia. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Estoy tratando de buscar y decir algo que no está de acorde a lo que tengo que decirle a él. ¿Estás aquí? Entonces, hay personas que tuercen la escritura con tratar de conseguir un fin por lo que dicen o lo que hablan. ¿Aló? Amén. ¿Estás aquí? Entonces, utilizan la palabra mal utilizada. Era lo que estaba haciendo Pedro. Estaba utilizando una revelación mal utilizada. Entonces, el puro no se escuda en la palabra para su pecado o su corrupción. El puro pone la palabra a la luz y sabe que tiene que caminar como dice la palabra y como dice la escritura. Aunque le duela, aunque de repente no le guste, lo tiene que hacer porque la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dile que está a tu lado, que la palabra te sea firme. Aló. Santo. 2. Entiende cuál es su propósito. El hombre puro o la mujer pura entiende cuál es su propósito. Era lo que pasaba con Pedro. Pedro parecía que no estaba entendiendo cuál era su propósito. Él era el apóstol de los judíos. ¿Por qué se estaba mezclando con los gentiles? Si el apóstol de los gentiles era Pablo. Pablo le dolió tanto, porque Pablo dice, cuando yo me convertí al Señor, yo me propuse no aprender nada de ningún hombre, sino de Jesucristo. Dice, después que me convertí, a los 3 años me convertí, subí a Jerusalén, a donde los apóstoles, dice Pablo que solamente vio a Pedro y a Jacobo, hermano de Jesús. A ningún otro apóstol vio. Se quedó con Pedro 14 días y nuevamente descendió. Y después de 14 años, Pablo nuevamente sube a ver lo que estaba pasando con Pedro. Se estaba corrompiendo Pedro. Y si Pedro se corrompía totalmente, corrompía la iglesia. Y hoy en día, esto hubiera sido peor. Aló. Por eso que el mismo Pedro dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender. Fue el último, el abortivo, Pablo. Pero fue el que estableció los principios de la iglesia. Juntamente estoy crucificado con Cristo. Yo ya dejé de vivir mi vida. Porque lo que yo vivo en la carne, o viví en la carne, agresivo, un hombre que era, Pablo, santo, dice que entre los judíos, lo que él practicaba, de los fariseos, dice que él aventajaba a los que eran contemporáneos con él. Él los aventajaba. Era el discípulo más fiel que tenía Gamaliel. Él aventajaba a los otros. Así mismo era Pablo acá. Trataba de indagar y buscar a Jesús. Y por eso Jesús se lo llevó al tercer cielo. No fue casualidad. Porque Jesús dijo, a este pelado le voy a dar las herramientas. Porque este pelado es puro. ¿Ya? Se las entregó. Dice Pablo, no sé si subí en el espíritu o subí en la carne, pero fui al tercer cielo. ¿Ya? A oír palabras inefables.
la cual no han sido reveladas a ningún hombre en la tierra. Gracias a Dios por Pablo, que nos enseña hoy a ser puro. Y Pablo dejó de vivir lo de la carne, y como lo vivía en la fe del Hijo de Dios, el cual dice, se entregó a sí mismo por mí. Por eso dice Pablo, tengo que ser puro. Dile que está a tu lado, tenemos que ser puros.